Hola, soy Iris. Yo les hablaré acerca del Reglamento de Centros Educativos, Acuerdo 1361 de la Ley Fundamental de la Educación, en el que en el título 1 se habla de su finalidad y su definición. En el capítulo 1 habla de su finalidad. El artículo 1 dice que representa el reglamento regular de la sección quinta del capítulo 1 y el título 3 de la Ley Fundamental de la Educación, referida a los centros educativos. Establece las normas en que debe fundamentarse el funcionamiento administrativo y técnico-pedagógico de los centros educativos oficiales de los niveles prebásico, básico y medio. En el capítulo 2 habla de su definición. En el artículo 3 nos dice que los centros educativos constituyen la base del sistema nacional educativo. Por lo tanto, todo espacio físico o virtual en que se generan aprendizajes es todo lugar en que la persona de diferentes edades, culturas, lenguaje, niveles educativos se reúnen para recibir, asimilar, aprender, adquirir, construir conocimientos y una concienciación cultural y conductual. En el título 2 de los centros educativos abarcaré el capítulo 1, 2 y 3, en el cual el capítulo 1 abarcaremos 3 de los principales objetivos, que el inciso A dice que proporciona la formación integral de los educandos mediante el desarrollo de potencialidades físicas, psicológicas, científicas, técnico y socioculturales. Inciso B, contribuir al desarrollo de formación de los educandos como individuos pertenecientes a la sociedad, en donde su interacción se fundamenta en el respeto, la convivencia armónica, la solidaridad, la identidad y cultura nacional, la práctica y defensa de los derechos humanos y demás valores contemplados en la Ley Fundamental de la Educación y demás leyes del país. Inciso C, crear hábitos de trabajo y espíritu dinámico para afrontar nuevas situaciones y participar en la transformación de la sociedad. En el capítulo 2 y 3 de este reglamento se habla de la clasificación y características de los centros educativos, del artículo 7 al 50. El número 1 es por su administración, que están los oficiales, que son los sostenidos con fondos provenientes del sistema tributario nacional, en los que la educación que se imparte es gratuita. Están los no gubernamentales, que son los fundados y administrados por una persona natural o jurídica a quien el Estado ha conferido autorización de funcionamiento de conformidad. Están los dos que son por ubicación, que están los urbanos, aún sin tener un título de ciudad, albergan un límite físico sin incluir aldeas y caseríos, una población permanente mayor de 20.000 habitantes. Los urbanos en zonas vulnerables, cuya población viven en condiciones de vulnerabilidad social, por tener la mayoría de ellos condiciones de pobreza y alto riesgo de seguridad ciudadana. Están los rurales en zonas de facilidades de comunicación. Ellos están clasificados como cabeceras municipales, pueblos, aldeas o caseríos, en los que se accede por carretera pavimentada y de terracería transitable en todo tiempo. Los rurales en zonas aisladas, cabeceras municipales, pueblos, aldeas o caseríos, a los que se accede por caminos de terracería, transitables solamente en temporadas secas o por caminos de herradura. Y están los fronterizos, una distancia máxima de 10 kilómetros medidos en línea recta de la línea fronteriza oficial del Estado de Honduras con la República de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Los centros educativos clasificados y sus características por jornada de trabajo están los matutinos, que son de 6 de la mañana a 12 del mediodía, los vespertinos de 12 del mediodía a 6 de la tarde, los nocturnos de 5 de la tarde a 10 de la noche, los mixtos, que son jornadas matutinas con vespertinas y vespertinas con nocturnas, y las jornadas dobles,
Los mismos educandos asisten a los centros educativos en horarios de jornadas matutinas y vespertinas. Los centros educativos que se clasifican por sus educandos que atienden ya pueden ser masculinos, femeninos o mixtos. Los centros educativos por jornada de entrada están en presencial, que son aquellos que los educandos asisten a las clases ante la presencia de un docente con horarios y actividades sistematizadas. Los a distancia normalmente son los fines de semana. Los en casa, que son aquellos en que todos los aprendizajes se realizan en el hogar. Los virtuales, que son los centros educativos virtuales, en que todo el proceso de aprendizaje se realiza mediante sistemas o formatos digitales. Y están los mixtos, que son cuando combinan diferentes formas de entrega, o sea, diferentes formas de enseñanza. Se puede combinar la distancia o el virtual o presencial, incluso así como en nuestra temporada que estamos usando forma virtual y a distancia. Los centros educativos por niveles se entienden que son los prebásicos, los básicos y los medios. Los prebásicos son los centros educativos de nivel prebásico, solamente podrán funcionar con jornadas matutinas y vespertinas y todos deben tener la clasificación mixta por la población que atienden. Todo centro educativo regular de educación prebásica tendrá la siguiente estructura mínima del funcionamiento. Tiene que tener personal de dirección, cuerpo docente, personal auxiliar para la atención de los educandos y personal de servicio. Los básicos, los centros educativos de nivel básico, podrán funcionar en jornadas matutinas, vespertinas, mixtas y doble. Podrán ser de varones, de mujeres o mixtos. El personal docente laborante en los centros de educación básica deben reunir los requisitos mínimos del cargo especificados en el manual de puestos y salarios docentes. Todo centro educativo de educación básica tendrá la siguiente estructura mínima del funcionamiento: personal de dirección, cuerpo docente, personal auxiliar para la atención de los educandos y personal de servicio. En los medios, los centros educativos de educación media, de conformidad con el acuerdo de su creación y funcionamiento, podrán atender la modalidad en ciencias y humanidades y la modalidad de técnicos profesionales con uno o más especialidades. Todo centro educativo de educación media tendrá la siguiente estructura mínima del funcionamiento: personal de dirección, cuerpo docente, personal de orientación docente para atender laboratorios, talleres y centros de servicios pedagógicos, personal auxiliar para la atención de los educandos y personal de servicio. Y por último están ordenados por su modalidad, que están los prebásicos con 2 o 3 grados, los prebásicos con un grado obligatorio, los básicos con primero de ciclo, los básicos con primero y segundo de ciclo, los básicos con primero, segundo y tercero de ciclo, los medios en ciencias y humanidades con una o más especialidades y los medios técnicos profesionales con una o más especialidades, como las carreras que actualmente cursamos antes de entrar a la universidad. Eso sería todo. Muchas gracias.